Muy bien, estamos en Libres Queremos, estamos con Bruno Napoli, él es historiador, investigador, eh, tenemos muchísimas coincidencias en los intereses, que es estudiar la historia argentina, pero también amar a Maradona, lo cual nos genera grandes coincidencias ideológicas, ¿no? Así Pero es. bueno, hoy queremos presentar un libro, como es una costumbre en este programa, y bueno, vamos a dejar que el autor lo explique, así no le robamos discurso. El libro se llama La dictadura del capital financiero, lo escribió Bruno y bueno, bienvenido y contanos de qué se trata el libro y después vemos dónde se puede comprar y todos los detalles para que la gente acceda. Bueno, perfecto, José. Un placer hablar con vos otra vez y estar de nuevo en contacto debatiendo sobre estos temas. La dictadura del capital financiero es una reescritura 2025 de una investigación que hicimos hace más de una década Ujú. en la Comisión Nacional de Valores. Y para los que nos están escuchando y ser un poquito pedagógicos, la Comisión Nacional de Valores es una entidad estatal que controla el mercado de capitales en la Argentina, es decir, las bolsas de comercio. Todas las empresas, las personas físicas o jurídicas que quieren comprar títulos valores, acciones, criptoactivos, bonos de deuda, obligaciones negociables, los controla la Comisión Nacional de Valores, como ente estatal, ¿no? Los regula. Así como el Banco Central regula los bancos públicos y privados, bueno, la Comisión de Valores hace lo mismo con las bolsas y los mercados. Hicimos una investigación ahí, tratando de ver cómo fue la actuación de la Comisión de Valores a fines de los 70, principios de los 80. Es el único trabajo que hizo una investigación en un archivo del sistema financiero, abierto sin censura, gracias a, en ese momento, Alejandro Banoli, que era presidente, Ujú. y Pedro Vizcay, que era director. La verdad que eh, dijeron, es lo correcto, es lo que hay que hacer, publiquen todo lo que encuentren sin ningún tipo de censura. Y lo aclaro esto porque después nuestro ejemplo se repitió en el Banco Nación, en el Banco Central, en la Casa de la Moneda, en distintos organismos del sistema financiero se quiso hacer lo mismo y hubo censura. De hecho, el trabajo del Banco Central jamás se lo dejaron publicar, el del Banco Nación fue limitado, lo hizo Basualdo y fueron solo 6 meses de laburo y después incluso a nosotros no nos permitieron más el acceso en un momento cuando empezamos a publicar todos los negocios del Banco Nación durante la dictadura. Casa de la Moneda tampoco pudo hacerlo. Digo, se limitaron, la verdad que la Comisión de Valores en eso, Alejandro Banoli se portó como un caballero. Este, En ese tiempo, Banoli organizó una visita a la Escuela de Mecánica de la Armada, al que se estaba construyendo como centro de memoria, y en una cuestión también insólita, llevó al directorio o a un conjunto de ejecutivos, funcionarios de la Comisión Nacional de Valores. Claro, del Algo sistema asombroso. financiero. En realidad lo más llamativo, cuando nosotros entramos ahí, lo recuerdo perfectamente, nos miraban a todos como si fuéramos marcianos. Y Nosotros claro, les pedimos explicar, somos tres investigadores, porque en ese momento éramos tres, con Walter Bosicio y Celeste Celeste. Peusino, grandes compañeros de trabajo. Vinimos a ver qué pasó con este organismo, no qué hicieron ustedes específicamente, eh, y esa actuación. Bueno, nos miraron con mucha desconfianza, después se dieron cuenta en el día a día, con las horas y los días de trabajo, que estábamos ahí solamente para mirar qué había pasado, para poder publicarlo, para poder decir eh, qué hizo el sistema financiero durante la dictadura de la desaparición de personas. Y bueno, la sorpresa fue enorme, ¿no? Porque encontramos un trabajo en tándem entre los directivos de la Comisión de Valores de los 70 y, y el ejército argentino apostado en Campo de Mayo, que trabajaron en tándem en el secuestro y desapoderamiento de 28 empresarios, banqueros y financistas. ¿Cuál fue el rol de la Comisión de Valores? Bueno, como los secuestrados no eran opositores políticos, eran empresarios, banqueros, financistas e incluso que tenían grandes coincidencias ideológicas con esa dictadura, no sabían qué preguntarles.
Entonces, le pidieron a la Comisión de Valores y al Banco Central que envíen a sus empleados, a un grupo de empleados, a trabajar en Campo de Mayo. ¿Para qué? Para hacer los interrogatorios. Es tremendo, ¿no? Digo, y los tipos fueron como un trabajo más, digo, es Ujú. Eichmann en Jerusalén. Sí, Eran sí. burócratas que decían, yo fui a La cumplir mi banalidad del trabajo. Me mal. dijeron, tengo acá encerrado a este empresario, ¿qué tiene? Y tiene campos acá, tiene una financiera, tiene una cuenta, preguntarle por todo esto. Entonces se elaboraban los interrogatorios para que después los milicos entren a la celda a apretar a estos empresarios, banqueros y financistas. Cuando a Zimmerman, que fue director del Banco Central, ya en democracia le preguntaron sobre este hecho, él dijo, lo volvería a hacer 1000 veces. Yo lo puse en el libro porque encontré sus declaraciones apenas comenzada la democracia. Trabajaron en tándem, hicieron un informe y el libro, bueno, es una reescritura de aquella Ujú. investigación primigenia que tuvo su informe, tuvo su libro también, pero es una escritura mucho más simple, en 100 páginas, con un lenguaje más amable, y con nuevas hipótesis y con nuevos documentos, porque también seguí buscando documentos de la época, encontré, por ejemplo, los informes que hicieron el Banco Central y la Comisión de Valores sobre su participación en estos secuestros extorsivos. Primero trabajaron en Campo de Mayo y después trabajaron en el Comando en Jefe del Ejército, acá en Hacían Capital. como un balance del trabajo. Un balance de lo que habían hecho y aparte se les aplicó la ley de subversión económica. Fue el Claro. primer caso penal Ujú. de subversión económica en la Argentina, hecho por la Comisión de Valores a cargo de Juan Alfredo Echevarne, un funcionario civil que empieza como socio de Martínez Dios y después cambia su lealtad a las Fuerzas Armadas. De hecho, una cosa que es llamativa, que también lo pongo en el libro, todos los funcionarios civiles de la dictadura, jefes de grandes corporaciones económicas que fueron ahí para hacer negocios de oportunidad, fueron renunciando con cada dictador. Echevarne no. Echevarne sobrevivió a los 4 dictadores. Empezó Ujú. con Videla y terminó con Viñones. Es rarísimo el caso. Es rarísimo. Además, intervinieron en la estafa de la Bolsa de Comercio de Tucumán, pero recién cuando se fue Bussi, Bussi estuvo de gobernador de facto, era amo y señor de toda la Ujú. provincia, durante su gestión como gobernador de facto se comete un desfalco millonario desde la Bolsa de Valores de Tucumán y la CNB no dice nada. Cada vez que va dice sin novedad, sin novedad, sin novedad. Se va Bussi y a los 4 días la CNB va a Tucumán recién ahí a investigar y dice, esto es una gran estafa. Bueno, lo habían visto y no dijeron nada, también lo puse. Y agregué algunas cosas, por ejemplo, los documentos del último año del Ministerio de Economía de la dictadura. Todos sus informes, cuando empiezan a pedirle a las Fuerzas Armadas que devuelvan los dólares que pidieron y que sumaron montos a la deuda externa. Y le dicen, ustedes deben 5.000 millones de dólares, le dicen los funcionarios del Ministerio de Economía, 83 todavía en dictadura, a los militares, que deflacionado, eso sería hoy más o menos 20.000 millones de dólares, a moneda de hoy. Y ellos les dicen, muchachos, nosotros no pedimos eso, nosotros pedimos 2.100. El resto los pidieron los amigos de ustedes, le dicen los milicos a los civiles, sin pasar por las normas del Banco Central. Nosotros cumplimos con todas las normas, y lo cual es cierto. Las Fuerzas Armadas pidieron plata y respetaron todas las normas del Banco Central. Lo que sí dijeron, así todo no la vamos a devolver. Esto pasa para el gobierno que viene, para el gobierno de Alfonsín, y pongo todas las cosas que ellos cuando Ujú. discuten, porque encontré las reuniones entre el ministro de Economía, Hueve, Bueno. y después el otro, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. El último ministro de la dictadura y su equipo. Y todo el tiempo responden, bueno, queda para el gobierno que viene, queda para el gobierno de Alfonsín, para el gobierno que viene, no saben que va a ganar Alfonsín Claro, todavía. claro. Y ahí hago como un detalle también de la familia económica del sistema financiero, ¿no? Primero en dictadura, la cantidad de funcionarios civiles de la dictadura, y hago un recorrido en el primer y segundo capítulo, y el tercero también, de cómo todos estos personajes se fueron reciclando en democracia. Claro.
Sí, sí. Pero siguieron en distintos gobiernos, ¿eh? Y con todos los gobiernos. Y esta, José, es la sección Perdiendo Amigos. Con todos los gobiernos de la Este es un democracia, programa dedicado a eso. con todos los gobiernos de la democracia, Sí, sí, estos sí. personajes del sistema financiero de la dictadura tuvieron un papel o principal o secundario, pero lo tuvieron. A ver, así de ping-pong. La continuidad de la ley, bueno, del decreto militar que denominaron Ley de Entidades Financieras, ¿tiene mucho que ver con este reciclaje de los funcionarios? Claro, porque la hipótesis del libro, que agrego ahora, Dale. de la nueva versión, es justamente esta. Hay dos tareas de la dictadura. La primera es Ujú. la masacre indiscriminada Sí. contra sus propios ciudadanos. La segunda es una gran tarea pedagógica de cambio estructural de las leyes económicas y de la burocracia estatal. ¿Por qué? Porque esto les permitió en democracia la puerta giratoria del Estado. Entrar y salir del Estado cada vez que quisieron. Están en la función privada, en sus financieras, en sus bancos, son convocados a la función pública, entonces cambian el monotributo un día antes, sería la broma, cambian la categoría del monotributo, pasan a ser funcionarios del Estado, hacen negocios de oportunidad para sus financieras, sus fondos de Ujú. inversión, sus bancos, y después termina la función pública y vuelven a la privada sin ningún inconveniente y funden el país. La dictadura cambió tres leyes fundamentales. Primero, descentralizó los depósitos, es decir, le devolvió todo el dinero del Banco Central a los bancos, desfinanció el Banco Central, lo que lo obligó a empezar a pedir plata, a pedir deuda. Después cambió la ley de inversiones extranjeras, fundamental. Claro. La ley de inversiones extranjeras del 73 ponía límites al capital extranjero y lo obligaba a quedarse en el país mucho tiempo, lo que Ujú. se llama la estacionalidad de esos capitales para fortalecer tu sistema económico, no girar utilidades todo el tiempo, controlar que cuando piden préstamos en el exterior no sean a ellos mismos, porque Claro. después pagan esos préstamos y en realidad están girando utilidades. La dictadura equiparó, dijo, los capitales extranjeros y nacionales son iguales, compiten de manera igual y les permitió meterse en áreas muy sensibles como seguridad nacional, como educación, como salud, el tema seguros, Claro. muy, muy complicado. Y la tercera fue la ley de entidades financieras, que le permitió al capital concentrarse en muy pocas manos, liberar las tasas y generar un esquema de especulación para la acumulación solo de los bancos y de las financieras y no un sistema de inversión en la producción. Esa ley sigue vigente, Sí, tiene sí, sí. casi 5 décadas, tiene 18 reformas, la última fue en 2006. Si uno entra ahora a la página del Banco Central desde su teléfono, lo que va a encontrar es sistema regulatorio que regula, valga la redundancia, todo nuestro sistema financiero, bancario y no bancario. Y se encuentra con la ley de entidades financieras firmada por Videla Martínez Dios, que redujo, concentró el capital. Vos pensás que hace 50 años tenía 25 millones de habitantes y 60 bancos. Y hoy tenés el doble de habitantes, 46 millones de habitantes, y seguís teniendo 60 bancos. Ujú. Y tenés millones de instrumentos financieros. Entonces, y otro elemento fundamental también, ¿no? Porque es bueno hablar con el diario del lunes, del martes, del miércoles y del jueves. Hace 50 años tenías 6.000 millones de deuda Sí. y hoy tenés 470.000 millones de deuda. 470.000 millones de dólares de deuda pública. Y El cuando terminó la crecimiento, dictadura estaba en 42.000, pues algo así. cuando, Cuando terminó la dictadura, cuando comenzó la cuando postdictadura. empieza la dictadura está en 6.000, cuando Sí, termina la dictadura está en 45 mil millones de 45.000. dólares. Cuando termina Menem está en cuando termina Alfonsín está en 56.000, cuando termina Menem está en 116.000 millones de dólares, y bueno, y después continuó creciendo, porque pensá esto, cuando vos no tenés un sistema, un modelo productivo de país, es decir, el modelo donde vos a tu materia prima le vas agregando valor y vendés productos terminados, entonces le vendés al mundo más de lo que le comprás.
y tenés dólares genuinos, no es que le das la lana a Inglaterra e importás los pulóveres. Vos sacás la lana y ponés la fábrica de pulóveres, y después ponés la fábrica que le hace el packaging, y después ponés la fábrica que hace el traslado. O sea, le agregás tanto valor y tanto trabajo genuino que terminás vendiéndole al mundo más de lo que le compras. Como vos no tenés eso, y en las últimas 5 décadas ningún gobierno reindustrializó el país, vos hoy dependés para los dólares del sistema financiero, de los bancos privados nacionales y extranjeros. Entonces, ahí entendés por qué la deuda creció tanto, y de los 472.000 millones de dólares, un pedacito del fondo, ¿eh? Ahora Claro, es un pedazo más grande, pero son 50.000 millones nada más. claro. El resto del dinero, más de 300.000 millones de dólares, vos se los debés a bancos, bancos locales y bancos extranjeros, que encima te aplican legislación extranjera. Claro. No tenés legislación soberana sobre esa deuda, y entonces, y además otra cosa, las modificaciones legales de la década del 90, de esa década nefasta, del 92-93, la Ley de Administración Financiera del Estado y otras tantas modificaciones, permitieron que si un banco te presta dinero a vos, esa deuda, y esto un contador lo entendería, esa deuda es un pasivo, porque se lo tiene que quedar el papelito. Mm. Ahora, la ley de Cavallo les permitió agarrar ese papel y venderlo, con lo cual pasa a ser un activo del banco. Entonces te empiezan a vender tu deuda, vos le pediste deuda a un banco, la Mm. vende a uno, a otro, a otro, a otro, la termina vendiendo un fondo de inversión, y te aparecen reclamos internacionales de acreedores que no conoces, que te están haciendo juicio en Nueva York por, por esta forma de acumulación rentística y especulativa, que no fue reemplazada por un sistema industrial Ujú. productivo y ahora a la altura de las circunstancias tecnológicas. ¿Hubo intentos? Por supuesto que hubo intentos. Nosotros fuimos un país que pusimos 2 satélites en órbita. Hay 8 países en el planeta que han hecho eso. Bueno, somos de los 200. Somos uno de esos 8 países que tiene prioridad en las comunicaciones satelitales a partir de poner 2 satélites en órbita. Es decir, tecnológicamente podríamos estar a la altura de un país hiperindustrial, y además tenemos tanta producción de materia prima. Esto es muy fácil de chequear, entrar Sí. ahora desde el teléfono a sectores exportadores de la Argentina, números oficiales, y vos ves, es una economía primaria, absolutamente primaria. Eh, Todos los minerales y todo lo que es oleaginosas más carne, todo eso, lo agroexportador y los minerales, es la única producción que tiene la Argentina, pero sin valor agregado. Hago un tubo para sacar el gas y lo envasa un barco extranjero, ¿por qué no lo envaso yo? Entonces tengo una bueno, fábrica de envases y genero la producción de insumos, y las pymes empiezan a vender insumos para todas esas fábricas. Bueno, mientras no tengas ese modelo, en es un lo viaje a que... Jujuy me contaron compañeros sobre uno de los emprendimientos que es tan parasitario que se lleva, porque no es que exporta, porque es una empresa extranjera, el agua con el mineral diluido. Ni siquiera lo ponen en una pileta al sol para que decante el mineral y vender el litio sólido. O sea, es como si se llevaran una montaña sin siquiera sacarle el oro a la montaña. Es decir, el nivel Bueno, es que el nivel de producción, vos pensás que en términos de alimentos, Argentina le vende carne a China, Ujú. millones de cabezas de ganado, porque los chinos te comen todo, hasta los Claro, ojos, carne premium a Alemania, carne a Israel y a Estados Unidos. Esa es toda nuestra carne, ¿eh? Toda claro. nuestra carne, son millones de dólares vendidos mensualmente. Y la parte de oleaginosas, la parte de granos, es comprada por la India, 1.500 millones de habitantes, Indonesia, 300 millones de habitantes, Corea del Sur, China también. Es decir, alimentamos a más o menos la mitad del Ujú. mundo. Si haces los números, es la mitad del planeta. Pero en términos de minerales, shale hoy, petróleo, gas, y después tenemos oro,
plata, Ujú. litio y cobre. Es decir, por debajo del subsuelo tenés provincias como Chubut, que en el subsuelo es Kuwait, Claro. directamente, es un emirato árabe, pero en el subsuelo. Y arriba, en la superficie, los docentes no cobran el sueldo. Sí, sí, sí. Los hospitales están desfinanciados. Y vos decís, pero muchachos, las reservas de litio que tienen ahí, las reservas de carbón, de gas que tienen ahí, pero ¿qué sucede? Es increíble ver la solapita de INDEC de sectores exportadores y los millones de dólares que representan. Y ese número es muy simple, porque la economía es muy simple, ¿eh? Cuando te la explican difícil es porque te están estafando. Ese número tenés que ir al Banco Central, que también es público el informe, y ver cuántos dólares hay. No hay dólares. Vos decís, ¿qué pasó? A ver qué estamos haciendo mal. ¿Cómo es que exporto tanto? Porque no soy Haití, no soy República Dominicana, soy un país octavo en tamaño en el planeta, con recursos en millones de dólares y minerales ahora que encima se pueden extraer porque existe la tecnología para hacerlo, y no hay dólares en el Banco Central. Bueno, evidentemente todos los exportadores no están liquidando los dólares, los dejan afuera porque la ley encima permite formar activos Claro. en el exterior. Nuestra legislación, fíjate el problema que tenemos con la legislación. Formar activos en el exterior, anda a hacerlo a Alemania eso. Anda a sacar el dinero porque aparte, yo he tenido en algunas charlas algunas observaciones respetuosas diciendo, bueno, pero profesor, es dinero del empresario porque él pone el capital. Sí, 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 pero es sacado con trabajo argentino, de la tierra argentina. Sin trabajo argentino, sin horas hombre, todo lo que tenemos alrededor ahora está hecho por horas de trabajo de seres humanos, hombres y mujeres. Sin el trabajo de millones de personas, ese capital no funciona. Siempre digo, pongan un capital perfecto, lleno de máquinas para hacer alguna producción. Si no hay alguien que prende la luz, alguien que limpia los baños, alguien que hace las cuentas, alguien que las arregla las máquinas, alguien que las mantiene, si no hay trabajo, no hay nada. Por eso digo, el empresario no da trabajo, es el trabajador el que da trabajo. El Ujú. empresario toma parte de ese trabajo y saca una ganancia. Está bien o mal, no me importa, así funciona el sistema. Además, si me apuras un poco, te digo, está perfecto, pero las cosas por su nombre. El empresario pone el capital, el que da trabajo es el trabajador. Nosotros tenemos una producción enorme hecha por millones de argentinos y argentinas, que es el ahorro nacional, es decir, la plata es nuestra, y es capturada por el sistema financiero y por leyes que permiten la formación de activos en el exterior o Ujú. no liquidar las exportaciones. ¿Cómo puede ser que vos exportes tanto y no tengas dólares en el Banco Ujú. Central? Es de locos. Y, Bueno, y por eso la deuda, ¿no? te traigo a estos días que Estamos hablando de estos días igual, ¿eh? sí, no, no, pero quería referirme a este increíble aumento de las últimas disposiciones de Caputo explícanos, ¿no? Levantó el encaje, o sea, el dinero inmovilizado, pero ese dinero inmovilizado genera un pago por el Estado. Yo recuerdo cuando era muy chiquito que estudié marxismo, leí un poquito y aprendí que la tasa de interés más o menos tenía que ir, era una forma de la tasa de ganancia, o sea que más o menos el que invirtiera en producir salchichas de Viena, por el capital que invirtiera, si lo invertía en un banco, más o menos iba a ganar lo mismo. Pero bueno, pareciera que no hay, que si yo produzco salchicha de Viena, no sé, ¿a cuánto se fue? Creo que como el 70% anual daría Sí. las tasas estas. A ver. Por este tema que estamos hablando, Ujú. hoy, si vos tenés $1.000.000, te conviene mucho más invertirlo en el sistema financiero, vas a Claro. sacar mucho más ganancia que en un evento productivo. Primero porque los insumos son caros por un dólar mal manejado, Ujú. ¿sí? Necesitas insumos e importar insumos, porque tenés poca producción nacional de esos insumos, lamentablemente. No, 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 no es mínima, hay, pero también esos insumos que se hacen acá requieren siempre de algún elemento exterior, entonces el dólar
lo encarece. Eso por un lado. Y por otro lado necesitas, porque el capitalismo funciona así, un mercado que te consuma lo que vos vas a producir. Si vos haces todos esos números, en términos de comida, puede llegar a funcionar. De hecho, si vos haces la lista de los 10 millonarios de la Argentina, la mayoría son ligados a los que manejan los alimentos, que son tres Ujú. monopolios nada más, tres empresas, es absolutamente monopólico, definen el precio del 70% de lo que vos compras en el supermercado. Ahora, si esa plata la pones en el banco, tenés menos Mira, problemas. decinos el nombre de Incluso, esas tres, así todos las visualizan. El nombre de las tres que dominan el mercado de producción de alimentos. y bueno, la primera es Molino Río de la Plata. Ujú, histórica. Arcor es la otra. Digo, Ujú. son esas dos, El grupo cordobés, que claro, esas Caballo. dos son las que manejan la producción de todos los refinados de pasta, de aceite. La mayoría de los elementos que vos ves en una góndola Ujú. lo hace Molino Río de la Plata, lo hace Arcor. Claro, las personas, los seres humanos, tenemos la mala costumbre de comer todos los días. Es así. Entonces van inventando segundas y terceras marcas para seguir vendiendo comida, también cara, muy cara, una de las comidas más caras del mundo, pero bueno, está concentrado y no hay control sobre eso. No hay una competencia real. Los liberales argentinos son muy raros, por dos cosas. Primero, dicen que odian el Estado, pero se mueren por ocuparlo, pero se mueren y matan por ocuparlo y por hacer negocios de oportunidad. Y lo segundo es que predican el libre mercado, pero lo único que sostienen son los monopolios. Son los monopolios. Es decir, eso es también algo impactante. Respecto al funcionamiento, y no me quiero perder lo que vos decías, las medidas de Ujú. Caputo, que es algo así como un timbero dentro del Sí, sistema financiero, se lo conoce como un timbero, esto es real, digo, yo trabajé sí, 7 años sí. en el sistema financiero, y se lo conoce como un mesedinerista, un tipo que está acostumbrado a hacer negocios de oportunidad. No sabe de macroeconomía, tampoco le interesa, él trabaja para sus otros patrones, y cada vez que asume, esta es la segunda vez que lo hace el mismo esquema, especulación financiera, tomar deuda. La deuda que toma es para pagarle a los fondos de inversión con los cuales hizo acuerdos, deja el país endeudado, con planes impagables, inmoviliza los fondos de los bancos y hay que pagar muy caro por eso, sube la tasa de interés para los que estaban en la bicicleta financiera se pasen al peso, ¿sí? Se pasen a congelar los pesos en los bancos, eso hay que pagarlo todos los días, todos los meses, todos los años. Después baja la tasa de interés para que sus amigos se pasen al dólar. Digo, son negocios de oportunidad. En economía se llama negocio de oportunidad. La situación hoy es muy grave igual, ¿eh? Es muy, muy, muy grave. Si vos ves los números, Ujú. insisto que son públicos, del Banco Central, entras a la página del Banco Central y tiene un informe mensual de todo el dinero que circula, de los depósitos en pesos, en dólares, de la deuda de las familias. Eso también hay un apartado que dice deudas de las familias en tarjetas de crédito. Ujú. Pero lo más preocupante es el negocio de oportunidad que están haciendo con la especulación financiera, con tasas altas, incentivando a sus amigos de los fondos comunes de inversión a entrar al país con capitales especulativos y salir sin ningún problema. Yo te decía lo de Alemania, porque vos si vayas a hacer eso en Alemania, no te pegan un tiro porque ya lo dejaron de lado eso, pero vas preso seguro, no podés hacer, producir riqueza del ahorro nacional de los alemanes y después sacarla como si nada. Tenés que dejarla dentro de su sistema financiero para fortalecerlo. Y esto no es un discurso contra el sistema financiero en sí, porque vos necesitas el sistema Ujú. financiero para operaciones rápidas, pero que sea el 10% de tu economía, no el 50% de tu economía. José, no importa cuándo se escuche esto, siempre estamos hablando del precio del dólar, tasa de interés y deuda externa. Sí, No sí, sí. importa, es un bucle temporal hace 5 décadas. Y Sí, no sí, importa sí. cuándo escuches esto, ¿eh? Porque esta Sí, sí. grabación puede ser de hace 10 años, es de ahora, de agosto, fines de agosto del 2025,
y dentro de un año alguien la va a escuchar y dice, ah, están hablando de los mismos problemas que ahora. Precio del dólar, tasa de interés, deuda externa. Me estoy acordando de una gran compañera, Inés Izaguirre, que fue no solo socióloga, sino dirigente de los derechos humanos, extraordinaria. Uno de los mejores trabajos sobre la AAA. Pero cuando ella comenzó a investigar, no, con Beba Balbé escribieron un trabajo que lo que hacía era seguir la historia argentina por el estado del dólar, ¿no? Y iba mostrando cómo si uno sigue las subas y bajas del dólar, puede explicar la historia argentina completa. Y esto lo escribió a finales de la dictadura, ahora es más. Hemos conversado, nos has convencido. Ahora decinos dónde se puede conseguir el libro, cómo se puede adquirir La dictadura del capital financiero de Esta Bruno nueva, Napoli, dónde se esta puede nueva comprar. versión con nuevas hipótesis. Ujú, En la página de Red Editorial, ujú, ahí se puede conseguir la versión física del libro y hacen ujú. envíos semanales, pero por suerte esta semana además sumaron la versión digital del libro. Ajá, La verdad que es un golazo, sí, primero por la sí, sí, diferencia de precio. claro. El libro no es caro, pero la diferencia de precio es enorme. A esta altura ya estamos muy acostumbrados a Yo, leer en forma yo por lo menos digital. estoy Vos y yo acostumbrado a leemos leer en muchos ebook. libros en forma digital, Sí, más allá de que tenemos muchos libros físicos. Pero bueno, la verdad que es una oportunidad de tenerlo. El físico sale 20.000 pesos y el ah, digital sale ah, 6.000. bueno, bueno. Entonces tenés una versión breve, Son precios realmente disciplinada. populares porque están generalmente al doble, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí, por eso te digo. eh, Y además pensamos hipótesis nuevas, pensé ujú, hipótesis nuevas, porque en su momento vimos algunas, lo que pensamos que eran persecuciones a empresarios o claro. agentes de bolsa, y viendo la documentación nueva que fui encontrando y analizándola y haciéndole otras preguntas, y después, bueno, viendo las declaraciones mismas de los protagonistas, encontré una interna feroz entre la Comisión de Valores, ente público, estatal, y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de ese Ajá. momento, una entidad privada, que extrañamente sigue siendo una asociación sin fines de lucro, figura así en nota, Qué aunque no lo gracioso. creas, figura como una asociación sin fines de lucro, y puse los discursos del 76, 77, Claro. 78 y 79, donde piden abiertamente la aniquilación de una parte de la sociedad, estos señores del sistema financiero, y no solamente eso, aclaran los roles, dicen, ustedes los militares, que han hecho un gran cambio, tienen que aniquilar a una parte de la población. Nosotros, los hombres de negocios, nos vamos a dedicar a reconstruir la nación. Y la sociedad toda hay que convencerla para que nos acompañe. Trabajo pedagógico. Y lo lograron. Porque fíjate que hoy Sí, tenés una sociedad muy permeable a los mismos discursos de hace 5 décadas, 4 décadas, tres sí. décadas, décadas. Cada vez que hay una crisis, siempre Acá, aparece desde aquí algún mago sostenemos, diciendo liberamos el mercado, dolarizamos, la economía libre y bla, 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 bla. Le creen, lo votan y terminamos en un fracaso. Como va a terminar esto, esto va ujú, a terminar grave porque hoy las condiciones de volatilidad de las operaciones claro, son más claro, rápidas y el dinero en juego es mucho mayor. claro. En el 83, Alfonsín recibe una deuda de 45.000 millones de dólares, que también deflacionada Sí, hoy sí. sería no similar a la actual, pero estaría cerca de esos números. Es un Ajá, número gigantesco, recibe la peor herencia de la democracia Alfonsín y tiene que hacerse cargo de eso. Menem destruye el país en términos productivos en 10 años de gobierno, en un pacto mafioso con la sociedad, donde la sociedad le dice, bajame la inflación, esto en sociología política, hace meses y años que venimos diciendo esto, ¿no? Pero en sociología política se llama así, pactos mafiosos con la sociedad, ¿no? claro, Bajame la inflación y yo me banco el trabajo precario de 2 millones de personas. De hecho, el monotributo es un invento de Caballo, que claro. era por unos meses y quedó para siempre. Bueno, todas esas cosas están discutidas. Bruno, estamos llegando al límite del tiempo, vamos a seguir con otras entrevistas. Hoy vamos a hablar con
que fue candidata a vicepresidenta de Evo Morales en Bolivia para tratar de entender esa crisis. Te agradecemos mucho, creo que los oyentes también, y bueno, volveremos a conversar, porque bueno, si algo está claro, que no solo sos un investigador, sino un gran docente. Un abrazo Muchas y gracias, José, por hablar de nuevo con vos. Y nos quedaron un montón de temas, ¿eh? sí, 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 volvemos. Abrazo. Gracias.